Que Dios les bendiga, que Dios tiene planes con tu vida y que este es el día que ha hecho el Señor y nos gozamos en sus bondades. Estamos por Melody 91.7 FM, la emisora cristiana de la familia, y en esta sesión de Psicología a la luz de la Biblia. Psicología a la luz de la Biblia, que como cada viernes 6 a 7 de la noche estamos contigo diciéndote que Dios tiene plan con tu vida, que el plan más perfecto lo tienes Dios acerca de ti, que te acerques a Él en este día, que le des tu vida, que le confíe tus planes, porque de verdad que Dios te va a bendecir. Y a continuación les invitamos a que se mantengan el dial, porque a todas las personas que nos siguen por YouTube, por la página web, a los que nos están contactando por las vías telefónicas actual, que son el 809-586-9495 y 809-586-9496. Para mi mensaje vía WhatsApp al 829-966-9495 y nuestro móvil personal 809-359-7947. Y a todas esas personas que nos han dicho sus testimonios, contándonos de lo que Dios ha hecho con sus vidas, les decimos, continúen confiando en Dios, manténganse confiando en las promesas del Señor. El tema que tenemos es bien especial porque está en acorde con estos tiempos y se titula Los 5 enemigos que quitan tu paz. Los 5 enemigos que quitan tu paz. Así que en unos minutos vamos a estar compartiendo algunos conceptos, no sin antes decirte que todo esto es por la misericordia de Dios y el ministerio, mirando al invisible torre de oración, que con el liderazgo de la amada hermana, la presidenta y directora Raquel Rodríguez y su familia y todo ese equipo de personas que están mano a mano cada día trabajando en beneficio de la sociedad, de la nación y el mundo. Sí, mis amados hermanos y amigos, yo bendigo de forma especial a don Miguelo, a su esposa Rachel, y bendigo de forma especial también a Huáscar, que está cada día dándonos ese apoyo, porque sí, estamos como ministerio de lunes a viernes de 6 a 7 y como le comentaba, los viernes la sección de psicología a la luz de la Biblia. Quien te habla, tu amada hermana y amiga, la pastora Lucía Rodríguez de Sosa, quien te dice que te amo y Dios te ama mucho, mucho más. Y sí, es importante que compartamos un texto que está en Salmo 27, cuando el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cuando el pánico, el miedo, el pavor, la incertidumbre están a la vanguardia, tocando la puerta de las vidas de todo aquel que desea darle posada. Y yo te animo en este día a que tú confíes más que nunca en el Señor, que tú deposites todos tus sueños, tus peticiones ante la presencia de nuestro Dios. Y en ese tenor, deseo que me acompañe a clamar a Dios a favor de esta programación y de tus necesidades. Sí, mi Salvador eterno y santo Dios, yo sé que tú estás aquí porque te hemos invitado a que tú tomes, Señor amado, el control de cada mente, de cada oyente, de cada persona que nos sigue por las redes sociales, pidiéndote que tú lo impacte con tu gloria, con salvación, con sanidad divina. Que esas personas, aleluya, que en el día de hoy, Dios mío,
están bajo el dolor, bajo la angustia, bajo el duelo, bajo la desesperación, mi Señor, que las preocupaciones y los afanes de esta vida lo tienen lacerado. Te pedimos, aleluya, mi Salvador, que tú lo impactes, que tú lo sanes, que tú sanes su mente, sus emociones sean reguladas, aleluya, con el poder de tu Espíritu Santo. Y que cada vida que está al alcance nuestro, aleluya, sienta como tú, Señor, lo estás tocando, le estás haciendo sentir que tienen un alma que salvar y que su vida tiene, Señor, aleluya, mucho más valor si la depositan en tu santa y bendita mano. Todo te lo pedimos en la persona de Jesús. Amén y amén. Y como ya le estaba comentando, que este es un día especial porque Dios nos da la oportunidad de vivir, de hacer contacto contigo, de poder realizarnos como personas. Así que, por favor, vamos a estar hablando acerca de los 5 enemigos que intentan quitarte tu paz. Y el enemigo número 1 es la preocupación. Sí, es importante que antes de hablar de la preocupación mencionemos que la paz no significa la ausencia de situaciones y problemáticas, más bien es tú confiar en Dios, aunque la barca tú sientas que se está hundiendo de tu vida. Y en segundo lugar, si tú sientes que tu vida está estable y que está feliz por todo lo que tiene o por lo que tú eres como ser humano, entonces yo te felicito y que piense en alguien que no está como tú, que no se sientes como tú, que está en situaciones difíciles y que está pidiendo ayuda. Entonces, si esa persona, aunque la tormenta se le haya aumentado, está sola y necesita un poco de apoyo, pues extiéndele tu mano. Dale una mano amiga porque Dios te va a bendecir. Y cuando hablamos acerca de la preocupación, tenemos que enfocarnos en la realidad que muchas personas están viviendo, que la pérdida de una casa, la pérdida del negocio o la pérdida de quizás algunas personas que amaban, algún ser amado que se ha perdido, que se ha ido, quizá la ausencia de cosas básicas como los alimentos es motivo de que quizás tú te sientas preocupado o decepcionado por situaciones de la vida. Y de paso, hay personas, o es normal que cuando las personas están preocupadas, se enfoquen en la situación adversa y no en la solución. Cuando nos enfocamos en la situación y dejamos de ver la solución que podemos encontrar en esa situación que estamos viviendo, es posible que al desenfocarnos de la solución, entonces sintamos desánimo, sintamos soledad, sintamos quizás eh, un poco de temor, un poco de angustia y quizás mucha angustia en un momento. Entonces es importante identificar qué síntoma estoy sintiendo, qué me está molestando, qué tanto estoy preocupado por la situación que estoy viviendo o que está viviendo alguien que yo amo. En ese sentido, te animamos a que trabajes con esa preocupación, que deposite tus cargas en las manos del Señor. Porque bien dice la Biblia en Juan capítulo 14, verso 1, hablando Jesús que todo lo que necesitamos está en su depósito, incluso la vivienda eterna está en las manos del Señor y ahí Él está garantizándonos que hasta de eso Él tiene cuidado. Y que en cuanto a lo que es el segundo enemigo de tu paz, podemos mencionar lo que es la culpa. Sí, cuando te sientes culpable por el pecado que has cometido, por la falta, eh, no importa cuál haya sido tu falta, tu pecado, Dios puede perdonarte. Él está en la disposición de perdonarte. No tienes que continuar culpándote porque sentirte con un sentido de culpabilidad permanente, eso te enferma mentalmente
y te hace hasta aislarte de esas gentes que te aman y que nada de que ver tienen con lo que tú estás sintiendo. Así que te animamos a que en este día tú sueltes esa culpa en las manos del Señor, le confiese tu falta, tu pecado al Señor o tus pecados al Señor, porque no importa cuántos sean tus pecados, el Señor Jesús es el abogado más excelente. Y dice la Biblia que Él intercede ante Dios por ti y por mí. Y lo más lindo de la Biblia cuando habla acerca del perdón es que dice que hasta 7 veces cae justo y Dios lo levanta. O sea, que no importa cuántas veces tú hayas caído, Dios está en la capacidad de perdonarte y de levantarte de esa situación. De igual modo, podemos hablar del enemigo, del tercer enemigo, que es la ansiedad. Sí, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de un malestar en tu vida, en tus emociones, en tu alma, en todo tu ser, porque la ansiedad es una condición que de momento tiene la persona, o sea, una situación, más bien una situación que la persona está viviendo, o sea, desesperanzado o desesperado, viviendo el futuro, quizás pensando en una tragedia futura, en algo que se le vaya de la mano, en algo que no puedas controlar. Y bueno, la incertidumbre de qué va a suceder, cómo va a suceder, qué voy a hacer ante eso que va a suceder. O sea, la ansiedad es un estado de ánimo que te hace sentirte angustiado, habilidad, cosa que no te ayuda con tu paz. El plan de Dios es que vivamos en completa paz, que nada ni nadie nos desenfoque de esa vida de paz que Dios ha diseñado a favor de la humanidad. Y recordemos lo que dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Aleluya, no se turben, por nada estén afanosos. Es que de verdad las situaciones que estamos viviendo como que de momento intentan desenfocarnos más, no debemos permitirlo porque el Señor nunca nos va a dejar solo ni sola. Quizás tú digas que yo no he conocido al Señor, es más, yo ni confío en Dios porque yo he pasado tanta en estos últimos meses o días. Pues a ti te animo a que le dé valor a tu vida confiando en el Señor. Ayer estuvimos eh, celebrando el día muy especial para los psicólogos concerniente a lo que es el suicidio, prevención del suicidio. Muchas personas son las que se han suicidado en lo que va de este año 2020. Tenemos una cifra demasiado alta. Entonces yo vengo a hablar a tu vida, yo vengo a hablar a tu corazón en este momento, a decirte que tu vida es tan valiosa que el Señor Jesús fue capaz de venir del cielo donde estaba todo en abundancia, lleno de paz, lleno de felicidad, de vida eterna, y vino aquí a padecer, a dar su vida solo con el objetivo de que tú y yo seamos salvos, que tengamos paz y descanso, que nunca más habitemos en la oscuridad. Aleluya. Y me encanta esta parte de que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo y padeció hasta la muerte, y fue a la muerte de cruz como una oveja, aleluya, solo porque Él sabía que tú y yo no podíamos pagar el precio que había que pagar como rescate para ser libre de la condenación eterna. Jesús te ama, Dios te ama, te amamos y venimos diciéndote que tu vida tiene valor si tú te depositas en las manos del Señor. Si tú le confías tu vida al Señor, tu vida va a cambiar. No importa que tú tengas las dificultades más adversas, Dios está dispuesto a ayudarte con esas cargas, con esas situaciones que tú estás viviendo. Y el tercer enemigo es el miedo. El miedo te paraliza, te debilita, el miedo te hace pensar en el fracaso y en el dolor y te desenfoca de lo más importante que es la oportunidad
de accionar, de ser una persona proactiva, de realizarte en la vida con todas esas capacidades, con todas esas con toda esa inteligencia y todas esas habilidades que Dios ha depositado en ti. También el cuarto, podemos decir que el siguiente enemigo de tu paz es la incredulidad. Sí, cuando dudamos de lo que Dios está haciendo a favor de nuestras vidas y de las personas que Dios ha depositado en nuestras manos y nos debilitamos de una forma tal que sentimos que estamos solos, el enemigo te intenta hacer saber, él intenta hacerte saber o que tú le creas que tú estás solo, que tú estás sola, que tú no vas a salir de esa situación, que la mejor decisión es atentar contra tu vida, cometer un suicidio. Dios te dice, no es verdad. Yo tengo vida y vida en abundancia. Solamente dame la oportunidad de darte esa paz, de darte esa felicidad que solo mi presencia en la vida y en la persona de Jesús puede hacerlo en tu vida. Dios mandó a Jesús como regalo eterno. Si con el propósito de que tú hoy seas salvo, si tú entiendes que Dios te ama y que desea lo mejor para tu vida, dile al Señor Jesús en este momento que tú lo aceptas como tu Salvador personal y Él va a cambiar tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz tarde. Bye bye.